Bueno, señores, hoy vamos a ver fotos de El Salvador. Eso fue un fin de semana largo que nosotros nos pasamos ahí. Fuimos de Santo Domingo a San Salvador y de San Salvador aquí. Esos son de los viajes que son muy cómodos, que no hay que fuñir mucho en el aeropuerto, ni nada que se parezca, ¿no? Yo le puse ese título, fue un pequeño y bello país que supo salir del hoyo, porque la verdad es que estaba metido en un hoyo bien profundo ese país. Bueno, eso se hizo en noviembre del 24 y bueno, y esta presentación es ahora. Vamos a comenzar. Bueno, esto es más o menos un mapa del Caribe y de Centroamérica y de México. Ahí se ve El Salvador. Es un país muy pequeño y noten que todo de El Salvador da al Pacífico. No hay un pedacito del Salvador que dé al Atlántico. Está todo el tiempo del otro lado. O bueno, del otro lado depende de donde usted lo vea, ¿no? Pero no tiene costa en el Caribe. Eh, vamos a ver, vamos a ver unas cuantas cositas que yo entendí como que hay que hacer, que hay que verlas. A ver un segundito. Que yo entiendo que deben verse con relación a El Salvador. Eh, un poquito de historia, más o menos, una noción de geografía, digo, de cuánta área tiene. Hay que hablar un poco, evidentemente, de la guerrilla, de la guerra civil. Hay que hablar un poco de los maras, evidentemente, porque eso es lo que está más de moda. Y bueno, y de cuál es la situación actual. Es un país pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados, es decir, mucho más pequeño, menos de la mitad de la República Dominicana, menos de la mitad. Tiene 6 millones de habitantes, es decir, que tiene muchos habitantes, mucho. Vamos a decir, más que la República Dominicana por kilómetro cuadrado. La capital se llama San Salvador, que el nombre se lo pusieron en honor a Jesucristo, que era El Salvador, y es la capital más antigua de Centroamérica. Fue fundada en el año 1524, señores, 1524, de eso fue, bueno, 24 años después del 1500, ¿no? Bueno, pero es el más densamente poblado del continente americano. Claro, 6 millones de habitantes, 21.000 kilómetros, da eso. En la década del 70 fue el cuarto productor mundial de café. Es un país muy pequeño, con vamos a decir, muchas lomas, muchas carreteras muy accidentadas. Es como decir que usted multiplique por todos los números del mundo a la zona que está entre Jarabacoa y Constanza. Jarabacoa y Constanza, exactamente. El plato nacional es la pupusa, vaya usted a saber el nombre, ¿no? Que es una bolsita de harina de arroz que hacen, también la hacen a veces de maíz. Entonces la bolsita le hacen un hoyito, lo rellenan con frijoles refritos, le ponen chicharrón, entonces lo aplatan. Y después que lo aplatan, entonces lo ponen en una tabla, en una plancha caliente. El segundo domingo de noviembre, ellos tienen instituido el Día Nacional de la Pupusa. Tiene 5 parques nacionales y tiene una cantidad enorme de volcanes, 242, de los cuales hay como 10 que están más o menos activos y semiactivos, con fumarola o tirando gas. Bueno, aquí se ve un poco con más de detalle el país, ¿no? Aquí está la ciudad de San Miguel, que es una ciudad bastante importante, y la ciudad de Santa Ana, la capital, que está San Salvador. Hace frontera con Honduras, hace frontera con Guatemala, y bueno, y aquí está el Pacífico. Un poquito de historia, ¿no? Antes de llegar a los españoles, el territorio se encontraba habitado por diversos pueblos indígenas que ya se habían formado órdenes sociales muy sofisticadas. Acuérdense que por ahí eran familias de los mayas y esa gente, que eran sociedades bastante sofisticadas, vamos a decir, en cierto sentido, pero comparado con nosotros era mucho más. Con la conquista surgió lo que se llamó la Alcaldía Mayor de San Salvador y ya en el 1786 se declararon independientes del Imperio Español.
y en el 81, 1821, declaró su independencia. Formó parte de la República Federal Centroamericana hasta que adquirió el estatus de República Libre e Independiente el 25 de enero de 1859. A mí me llamó mucho la atención que Quilio Manuel estuvo recientemente en Guatemala y en Guatemala me contó que le dijeron algo que a él le llamó la atención. Cuando le hablaron de la independencia, bueno, Guatemala y El Salvador están todos juntos, la misma cosa, ¿no? Por ahí. Y le dijeron que ellos eran españoles que se crearon independientes de los españoles. Fíjense qué curioso, ¿no? Eh, porque claro, como todavía existen en esos países una gran población indígena, no como nosotros, que aquí a los 43 años de llegar a Colón, aquí a los 43 años no había un indio ni para muestra. Allá no, allá había muchos indios, o sea, muchos nativos, pero esos nativos no tenían todavía la fortaleza, vamos a decir, social, ni económica, ni nada, para declararse independientes de España. Entonces, a Quilio Manuel le llamó la atención que le dijeron eso, ¿no? Digo, bueno, pues en toda América fue así. En los Estados Unidos fueron ingleses contra Inglaterra. Y en toda España, y en todo el sector de América eran españoles declarando independencia de España. Bueno, en el 29 la economía del país entró en crisis porque cayeron los precios del café tremendamente, ¿no? Y en el 31 entró un general, Maximiliano Hernández Martínez, llegó al poder después de un golpe de Estado y estableció un gobierno ultraconservador y muy autoritario. Ese tipo, vamos a decir, en la historia de El Salvador, como parecía un poco como a Trujillo, o sea, que influenció mucho, mucho, mucho en ese país. Aunque lo tumbaron y todo lo que hicieron, como igual que Trujillo, todavía quedan como remanentes de esa época, ¿no? Ahí se ve el general Maximiliano Hernández Martínez. Bueno, en el 32 hubo un levantamiento campesino que fue duramente reprimido por el general Martínez, lo acusó de comunista, como en esa época estaba de moda, y ello llevó a la muerte de miles de personas, entre ellas el dirigente comunista Agustín Farabundo Martí. Farabundo Martí es un héroe prácticamente de esa gente, ¿no? Se llegó a formar inclusive un movimiento muy poderoso de una guerrilla, que era la guerrilla de Farabundo Martí, bueno, que todavía tiene vigencia, hay un partido de eso, ¿no? El número de víctimas mortales de esos hechos fue cerca de 7, se estima, entre 7.000 y 30.000 personas. Murieron, obviamente, entre el 1 y el 2% de la población de El Salvador en ese momento. La que más se sintió afectada fue la población indígena, porque no solamente le quitaron la tierra y mataron muchísimos, sino que les prohibieron su idioma y su cultura. Mire qué duro fue bravo eso, ¿no? Se considera que es el mayor etnocidio, o sea, de una etnia en la historia contemporánea de El Salvador. Bueno, ¿está pasando algo así en Gaza? Yo no sé. Averígate a ver. Estas son fotos bajadas de internet de la guerrilla, de la época de la guerrilla, etcétera, etcétera. El general Martínez fue depuesto en una huelga general en el año 1944. La violencia política que se vivió entre el 70 y el 80 contribuyó a que tuvieran una guerra civil que duró 12 años. La guerra civil de El Salvador comenzó en 1980 a 1990. Esa fue la época de la guerra civil. Todo comenzó justamente con el asesinato de Monseñor, el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Él estaba dando una misa un domingo, el domingo 24 de marzo de 1980, y un francotirador en pleno altar, en medio de la misa, le tiró un puestazo y lo mató. Claro, es un señor, un padre muy querido actualmente, muy respetado. El aeropuerto se llama así, todo se llama Monseñor Romero. Fue un crítico de las actividades violentas de las Fuerzas Armadas, grupos de derecha y guerrillas de izquierda. Eh, el que tenga curiosidad puede leer, hay mucha literatura que habla de él, de sus principios y de las cosas que él decía, y vale la pena, el tipo vale la pena leer sus cosas. Se considera que su asesinato fue el comienzo simbólico de la guerra civil. En esa guerra civil murieron cerca de 75.000 personas, o sea, una barbaridad.
¿Qué pasó en esa guerra civil? ¿Cómo se fue? ¿Qué fue lo que pasó así en sentido general? Bueno, el gobierno salvadoreño era en esa época un aliado de los Estados Unidos, dentro del marco de la Guerra Fría. Acuérdense que después que terminó toda la Segunda Guerra Mundial y quedó Stalin, entonces cosas, hubo una guerra que se llamó una Guerra Fría, que fue un conflicto entre la URSS, que fue la Unión Soviética en ese entonces, hasta el 90 y pico, la URSS y Occidente. Y bueno, eso se le llamó la Guerra Fría. Y bueno, los Estados Unidos entendieron que esa guerra era, era un reflejo de lo que estaba pasando en el mundo con la guerra. Y los americanos aportaron una ayuda, pero mucha plata en dólares, en efectivo para esa guerra. Y no solamente eso, además proporcionaron entrenamiento y equipos militares. Muchos de esos generales, bueno, usted va a decir, bueno, pero también en Santo Domingo fue lo mismo, en Venezuela también, Chávez fue a Panamá. Bueno, pero allá en Panamá parece que había un grupito que nada más era para entrenar a esa gente, a esa gente. En mayo de 1983 se supo, ya de manera oficial prácticamente, que oficiales de los Estados Unidos estaban trabajando ya dentro del alto mando salvadoreño, tomando decisiones estratégicas y tácticas muy importantes, prácticamente trascendentes. Acuérdense que en la época más o menos de Vietnam, eso se manejaba más o menos así mismo. Eh, el gobierno de los Estados Unidos creía, en esa época, que una amplia asistencia al gobierno de El Salvador estaba justificada porque los rebeldes estaban respaldados por la Unión de, por la URSS, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Eso se parece a lo de Vietnam, ¿no? Que ahora justamente cumple 50 años. Otro caso también que hay que tocar fue una cosa que también conmovió prácticamente el mundo entero, ¿no? Que fue el caso de los jesuitas. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados 6 padres jesuitas. De eso habían unos cuantos españoles. Su empleada y una hija de la empleada, una niña que tenía que yo 15 y 16 años. Aquí están todos. Yo tengo la sensación de que yo creo que los conocí a algunos de ellos en Stanford, creo yo. Porque yo una vez tuvimos una reunión allá con Emma Tavares, que era donde nos reuníamos los dominicanos que vivíamos en Palo Alto, y había unos curas jesuitas que viajaban de España en esa época justamente y que se iban para El Salvador. Y yo casi estoy seguro de que yo conocí a Ignacio Ellacurria, que era justamente el superior de ese grupo. Pero bueno, eso es una especulación. Ese hecho fue ejecutado por un pelotón que se llamaba Atracal de la Fuerza Armada Salvadoreña en la época que fue Alfredo Cristiani, presidente. De eso también hay mucha literatura en internet, mucha, de cómo se manejó eso. Se identificó el tipo que dirigió esa operación, porque en un principio dijeron que eso fue el grupo revolucionario Farabundo Martí que lo hizo, pero todo el mundo sabía que no era así. Eso fue del grupo del gobierno. Bueno, y el tipo se fue, se fue a Boston, vivió en Boston, el jefe del grupo, el gobierno, como habían de esos agentes que eran españoles, España se tomó el pleito para ellos y lograron la extradición del tipo. El tipo se fue a España y hasta lo condenaron. Simplemente los jesuitas eran partidarios de un acuerdo negociado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Revolucionario Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el famoso FMLN de El Salvador. Esos asesinatos trajeron la tensión prácticamente internacional y eso forzó un poco más a que se hiciera una negociación de paz. El 16 de enero de 1992, en Chapultepec, en México, se firmó justamente el Tratado de Paz entre el gobierno y esos grupos que estaban en la guerrilla, ¿no? Entre ellos liderados justamente por el Frente de Liberación Farabundo Martí. En esa época el presidente era Alfredo Cristiano, que el partido era la Arena, que es la Alianza Republicana Nacional. Bueno,
Algo también que la gente le interesa, y a mí también, y a todo el mundo le interesa, es qué es lo que son los maras, esta gente. Bueno, esta gente, esos muchachos, se fueron de El Salvador, como se fueron mucha gente de El Salvador, de todo Centroamérica, y se fueron para los Estados Unidos. Se fueron a los Estados Unidos, y igual que ahora, ¿a dónde van a parar? A California, básicamente, ¿no? Y se ubicaban vamos a decir, en Los Ángeles y en San Francisco. Esos muchachos llegaban allá, a una ciudad enormemente grande, con una libertad fuera de serie, extraordinaria también, y se iban a esos barrios, no sabían hacer nada, no trabajaban, no hacían nada. ¿Y qué hacían? Se organizaron con asesores mexicanos y americanos en mafias y cosas de esas, y se formaron esos grupos, ¿no? Los maras están formados por adultos y menores, reclutaban menores, que controlaban territorios y se financiaba con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Pero básicamente, bueno, los tres casi igual, ¿no? Porque la extorsión era que tú hay que tener un negocio, tenías que pagarle a ellos, y estaba el país dividido, y ellos mismos tenían, era un país, pero una organización muy bien hecha. Sus integrantes se identificaban con tatuajes, un código de conducta y un lenguaje de señas muy propio. Nosotros en el tiempo que duramos en El Salvador tuvimos un muchacho que fue todo el tiempo, nos movimos con él, desde que desde que nos fue a buscar al aeropuerto hasta que nos llevó al aeropuerto, y todo el tiempo andábamos con el tipo. Y el tipo me dijo que esos grupos se conocían de un barrio a otro. Un autobús iba, por ejemplo, digamos tú, de Gascue a Naco, y en Naco toda la gente de Naco sabía lo que en ese autobús eran de Naco. Lo identificaban. ¿Cómo? Bueno, por la forma de hablar, cómo se peinaban, los tatuajes. O sea, eso estaba muy bien organizado. Aquí está lo que yo dije ahorita, lo dije como medio fuera en otro orden, que durante la guerra civil fueron a los Estados Unidos, se integraron a las pandillas californianas, surgieron en los barrios marginales de las grandes ciudades, específicamente en Los Ángeles y San Francisco, por los años 80. Las más conocidas son la Mara Salvatrucha y el barrio 18. Esos eran los más conocidos. Esa gente tenía tanta influencia que esa gente la contrataba, óigame, lo contrataban esos grupos mexicanos que están metidos en esa cosa de Grandes Ligas, y lo buscaban a ellos como asesores. Bueno, en 1992 miles de esos pandilleros comenzaron a regresar porque fueron deportados por los Estados Unidos. Ese grupo comenzaron a llegar aviones y aviones y aviones de estos muchachos con toda esa costumbre, ya entrenados y ya sabiendo que era, y comenzaron a retornar a El Salvador. Ellos aprovecharon el contexto político, gobiernos de una corrupción impresionante, el Estado sumamente débil, un tráfico de armas del trabajo y la pobreza, y comenzaron ellos a expandirse. Llegaron a un momento que a finales del 90, el crecimiento de la pandilla provocó, no leo bien lo que dice ahí, pero bueno, las primeras estrategias que se hicieron para contenerla. Pero no solamente en El Salvador, no, en todo Centroamérica. Lejos de frenar los maras, esa iniciativa facilitaron que sus miembros se concentraran y se reorganizaron en las calles. O sea, ellos se fortalecieron con ese tipo de cosas, ¿no? Así los maras pasaron del solo control de los barrios a buscar nuevos negocios, como en el caso de la extorsión. Las disputas entre pandillas también se recrudecieron, incluso en el barrio 18, en el 2005, se dividieron en dos, los revolucionarios y los sureños. Y entre ellos mismos, ¿no? Miren, la cosa que a nosotros nos dijeron en El Salvador, eso es una cosa impresionante. Los planes eran diferentes. En El Salvador se llamó de mano dura, en Guatemala le pusieron otro nombre, en Honduras también, pero nunca lograron finalmente controlar la situación. El descontento con los partidos tradicionales y el poder de las maras propiciaron la victoria de un partido totalmente ajeno
a la política tradicional de El Salvador, que fue un muchacho muy joven, que se llama Nayib Bukele, pero que no es un improvisado. Ese muchacho había sido eh, un síndico, el equivalente a síndico de San Salvador. Entonces era un tipo que conocía de política, sabía de política, sabía manejarse bien. O sea, el tipo no fue un invento, ¿no? El tipo sabía manejarse bien y supo cómo controlar, cómo hacer la cosa. Se reveló en esa ocasión que funcionarios claves, porque eso fue así siempre, o sea, el gobierno mismo estaba, no el gobierno como institución, pero muchos funcionarios estaban ligados a las maras porque le daban dinero para conseguir votos y ellos le daban facilidades. O sea, era una cosa terrible, terrible. El mismo el gobierno de mujeres, en el gobierno al principio, parte de su gobierno, había líderes de sus funcionarios, habían negociado con pandillas para ver si se acotejaba la cosa, ¿no? Pero eso nunca funcionó. Ese pacto lo rompieron los maras en marzo de 2022 y eso lo rompieron con un fin de semana horroroso en que ellos mataron 87 personas. A partir de ahí, a partir de ahí, el gobierno dijo, esta vaina no se resuelve de otra manera y declararon el estado de excepción por el que tanto lo critican, por lo que tanto hablan de él y dicen que es un dictador, lo que digan. Pero bueno, un estado de excepción es que yo hago lo que me da la gana y se acabó. Yo tengo así, te agarro preso y te meto en la cárcel sin que te vea un juez, sin darte declaraciones, sin nada, y te entierro en una cárcel sin que nadie diga nada. Bueno, bueno, ya ustedes conocen las megacárceles que hay ahí. Y claro, el éxito de Bukele contra la máxima, ¿cuáles fueron? Bueno, medidas extremas y un poder absoluto. Déjenme contar, señores, yo he hablado con gente que vivían allá en esa época, ¿no? Y por ejemplo, un detalle. Hay un familiar mío que vivía por ahí. Él, cuando lo invitaban a una recepción a un hotel, él iba a la recepción en el hotel con una maleta. Él iba con una maleta porque a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, era imposible regresar a su casa. Entonces él iba con una maleta, se quedaban a dormir ahí en el hotel y al otro día a las 8 o 10 de la mañana se iban por su casa. Era así que se veía. Era una situación tremenda, tremenda, tremenda. Ahora, señores, es el polo, el extremo, el otro extremo. Los policías, tú lo ves bien metido, con una bota del carajo, una tela que es una tela de calidad, armado con mucha vaina que le ponen como los Estados Unidos, que tienen mucha vainita aquí en la cintura, un palito, una vaina, un radito, una jodiendita, una esposita, donde quiera, y un fusil y una vaina que inspira respeto. Sin embargo, esos tipos en ningún momento uno se sintió atemorizado frente a ellos. Era una sonrisa, una checha, una vaina. Vengan para acá, vengan a tomarse una foto con nosotros. Así era todo. Así. Se dio, esa fue la experiencia en esos 5 días que iban para allá. Llegamos al aeropuerto internacional miren el nombre, ¿cuál es? Bueno, porque ya lo hicieron santo. San Oscar Arnulfo Romero. El aeropuerto se llama igual que él. Y bien, cuando salimos ahí afuera, saliendo ya de migración, ahí está ese salón para que todo el mundo se retrate, ¿no? Miren ahí, uno está con Bukele y la esposa que lo está recibiendo. Déjeme decirle, la muchacha, a nosotros nos atendió una muchacha en migración. Esa muchacha nos sometió a un interrogatorio largo, largo, como media hora. Y usted me va a decir, y nosotros nos sentimos incómodos en ningún momento. Era la muchacha con una sonrisa, pero parece que están entrenadas para que nadie se sienta mal. Pero eso sí, que me preguntaron la cédula de Franco Acheca de mi abuelo. Bueno, ya estamos en El Salvador. Bueno, estos son algunos edificios que están cerca del hotel en que uno estaba. Se veían cómo era. Hay edificios así de corte bastante moderno. Eso es el hotel tenía en la quinta planta algo así, no una piscina, que se podía darse una nadadita, como ustedes ven, está un poquito
No tenía 25 metros, pero bueno, tenía sus 15 o algo así, y uno podía dar su nadadita por la mañana. Fíjense al fondo un edificio lindo que da un reflejo en la piscina. Y coquero, compadre, por donde quiera. Bueno, no hay, la foto lo dice todo. Miren, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, una vez de cocodiago, por donde quiera. Entonces lo primero que hicimos fue que fuimos al centro, igual que aquí, tapones por todos lados. Ahí hay un tallercito de mecánica de mala muerte que dice, no presto las herramientas, cómprenlas. Parece que ese tigre le han cogido las herramientas prestadas. Y bueno, y llegamos entonces aquí del Palacio Nacional, está la plaza principal, alrededor de la Plaza Nacional está frente a frente el Palacio Nacional, que ahí no es que trabaja Bukele, Bukele no trabaja ahí, él tiene su oficina en las afueras, unas medidas de seguridad es impresionante, porque pasamos por ahí cerca. Oye, claro, tiene que tener una medida de seguridad. El Palacio Nacional. Bueno, y esta es la biblioteca. Ellos se sienten sumamente orgullosos de esa biblioteca. Antes era una biblioteca muy humildita, ahora es una biblioteca que ellos se sienten orgullosos de ella. ¿Quién le hizo la biblioteca? ¿Quién les regaló la biblioteca? Los chinos, los chinos. Le hicieron esa biblioteca enterita, una donación del gobierno chino al pueblo. Trabaja las 24 horas del día y bueno, es una ultra moderna con muchísima vaina, hasta vaina para sordos mudos, de toda la cosa. Fue inaugurada en el noviembre del 2023. Aquí se ve una foto de otra más nocturna. Está situada en el centro histórico, al lado de la plaza. La plaza se llama Gerardo Barrio, que está en el centro. Bueno, y frente a frente está la catedral, que es lo que tiene Luis Fernando atrás en la foto de él. Se ve la cúpula allá arriba. Esa foto yo no sé dónde la tomaron, la de Luis Fernando. Aquí se ve en la entrada, no es una cosa espectacular la catedral, pero en la parte de atrás está justamente la tumba o el mausoleo de Ocadal, perdón, ay Dios mío, Dios lo libre, de Romero. Bueno, ese es el altar, fíjense que el altar tiene una virgen a la izquierda y a la derecha está Monseñor Romero. Eso es abajo, donde está el enterrado. Aquí ese el mausoleo que está aquí, lo tiene, ¿no? Y la tumba de Monseñor Romero, aquí están todos los datos y toda la cosa, lo que significa cada cosita, la piedra que tiene, la palma del martirio, las ramas de rosa, le dan una explicación de todo lo que tiene ahí. De cada cosita de esa, en el folletico ese que está ahí, tiene, tiene, tiene una descripción Bueno, eso es afuera, ¿verdad? De noche, pico de esas que ahora que están de moda, para que todo el mundo se levante por ahí. Y esto es un monumento a la revolución que está localizado en las instalaciones de arte moderno. Una, una, una pintura, vamos a decir, como fresco o algo así, creo yo que, no sé, pero bueno, eh, muy impresionante, ¿no? Porque es muy grande. Es la iglesita que quedaba del hotel y en la que nosotros fuimos a una misa los domingos, como siempre vamos a una misa de alguna manera, y muy, muy, muy linda la iglesita, muy modesta y muy bonita, con muchos detalles. Tienen esos murales para representar el Calvario, muy moderno y muy, muy bien hecho, ¿no? Bueno, entonces también nos llevaron a un centro comercial, el centro comercial La Gran Vía. Oye, no, La Gran Vía. Vaya aquí. El diseño del centro comercial es un poquito novedoso. Digo, novedoso no. Yo he visto en la Florida hay centros comerciales así, que no es un solo edificio, sino una plaza grande en el medio con una fuente. Y entonces, pabellones de ropa por un lado, pabellones de restaurante por otro, pabellones de diversión, de cine y juegos por otro, que es un concepto de diseño de un centro comercial muy tradicional, ¿verdad? Que no está todo el mundo junto ahí. Me encantó ese acceso al área de recreación.
de los cines, que es con esa escalera afuera. Ese es el cine, y ahí está el cine, están los, ahí creo que más, no me acuerdo, pero también hay área de juego y cosas de eso. Puede ser una tienda, la gente trabaja mucho, 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 mucho. Hay gente que está a 2 y 3 horas de su puesto de trabajo, pero tiene un sistema de transporte muy eficiente, eso sí. Pero hay gente que si entra a las 8 tiene que salir pero, para ir al centro, ¿no? Bueno, aquí en un centro de una cosa de comida, perdón, de recuerdito, pues ahí también está para tú retratarte con el presidente. Aquí te la has llenado, ¿verdad? Con el presidente. Bueno, esto sí es la comida, compadre. Ahí sí es verdad que se comen cosas. Pescado, arrocito, esa tortillita como de maíz y las ensaladitas, miren que bien la preparan, esa tirita de zanahoria así, ¿no? Bueno, esta es otra cosa que comen mucho, chicharrón. Hay dos chicharrón. Ahí se ve la pupusa atrás y también está la ensalada a la derecha. Lo que sí yo veo que cuesta una plata ya son esas carreteras. Eso sí es verdad. Y tienen equipos, señores, un trabajo terrible, porque miren cómo, miren, ustedes ven esa loma que está ahí. Así es todo El Salvador, prácticamente. Ya yo le conté. Eso es lo mismo que tú agarrar el pedacito entre Jarabacoa y Constanza, así mismo. Pues, digo, por lo menos pues nosotros nos movimos todo el tiempo así. Miren esos movimientos de tierra, miren esos movimientos de tierra que eso es justamente lo que encarece la carretera, ¿no? Bueno, y aquí nos fuimos y seguimos por aquí. Aquí ahí dice que vamos a Santana, aquí un letrerito que dice la carretera está más o menos bien. Estas son unas fundas que vienen de cebolla, o yo no sé qué, cebolla. Estos son letreros que hay en la carretera, ¿no? Para uno ver más o menos. Letreros, Sarita, ¿qué es lo que es Sarita? Sarita es como, qué sé yo, cemento, el valor de ser dueño, es un banco. Este es un pueblo que tiene un sitio que se llama El Sinaí. Me llamó la atención de que hay muchas cosas en El Salvador como que tienen que ver con los judíos. No sé si habrá muchos judíos, pero bueno, aquí está la cosa más grande. Eso no es un pueblo, eso es como un sitio, no sé. Bueno, este es un anuncio del el pan de muerto, pero lo promueve un banco. Hay mucha mucha influencia mexicana. Toda esa cuestión de la Catrina, la comida, los tacos, eso es muy frecuente. Por donde quiera se mueve eso. Bueno, esto es un balneario que está cerca del Salvador, que se llama Los Chorros. Muy interesante porque todo el agua que está ahí no, es un sitio público y del gobierno, ¿no? Y todo este chorro que usted ve ahí, eso son sin bomba. Eso es de presión, de agua que viene de la loma, de arriba, no sé, y viene con esa presión. Muchísimos pejecitos tienen ahí, grande el sitio, muchos peces, pero la gente se vaya entre los peces. Fíjense que arriba ya hay un sitio más, esto es una vista más o menos panorámica del lugar. Bueno, y hay un sitio que ya prácticamente es un balneario, es como tipo una piscina. ¿Cómo le digo? Eso es del Estado, y bueno, y ahí se ve la piscina grande. Muy común. Bueno, aquí se ve una chica, ¿verdad? Que está en los pantalones así con una faldita y, y la comida, lo que venden ahí venden combo personal de gallina. Ese combo cuesta $4.50, que es una sopa de gallina, un octavo de gallina, arroz, ensalada, queso o aguacate y 2 tortillas. Bueno, seguimos por aquí y vamos a ver el lomo y la aguja. Esto es simplemente en un puesto en carretera, más o menos, se parece un poco aquí, en una esquina, una casita que se ocupa casi metida en la calle, venden mandarinas, vainas, flores, de esto. Vuelvo y le digo, hay una influencia rara. ¿Qué es lo que es eso que hay? Se llama Palestina. Cercado, pero una cerca grande era, con una puerta de hierro grandísima. Bueno, y un sitio muy interesante es un parque nacional que se llama el Boquerón,
que un cráter de un volcán que está inactivo. Tienen esa pintura en la entrada, cerca del parqueo. Y aquí habla del volcán que una vez explotó y que murió mucha gente y que tuvieron que salir corriendo y que lo que dijeron la gente y que eso fue el 19 de septiembre de 1982 y una luz de lodo, etcétera, y ahí se cuenta la historia. Pero fíjense ustedes, miren ese es del Parque Nacional, esos son los baños públicos. Y por dentro es tan limpio y tan bonito que como usted lo está viendo por afuera. Y claro, aquí están los recuerdos que hay, ¿verdad? Venden maraquitas, venden vainitas. Yo compré un tirapiedra, eh, muchos panelitos y muchas cositas que tienen el presidente. Bueno, y aquí también más recuerdizo. Dice, mi mujer me pega, pero ella me pega por mi bien. Entonces, pues, cositas así, uno lo compra. Tiene un mirador que tiene un acrílico abajo para ver el volcán que sale así en voladizo, ¿no? Y ahí se ve el cráter abajo, ¿no? Claro, está prohibido bajar allá abajo, ¿no? Eso no ha vuelto a explotar más, pero ahí está. Eso es a la parte de abajo. Como, los árboles son bellísimos, bueno, tipo como Constanza, ¿no? Inclusive en el parque existe una sala de lactancia, o sea que para las mujeres que quieren darle de comer a sus niños de una manera más disimulada. Bueno, entonces son hojitas bonitas y cositas de eso. Bueno, entonces, de ahí fuimos a ese lago que es el Coatepeque. Es un lago bastante grande, fíjense ustedes. Eh, Tiene muchos pueblecitos alrededor y un pueblo más importante que se llama el Congo. En ese lago es que también tiene el presidente una casa. Ese es el lago, se practica mucho deporte acuático. Eh, Está ubicado en la caldera de lo que fue un supervolcán en algún momento, de acuerdo a los geólogos. En las orillas hay muchos negocios que alquilan jet ski y hay comedera. Está situada a 18 kilómetros de la ciudad de Santana. Santana, todavía no que está muy pegada a la frontera con Guatemala. Está a 745 metros sobre el nivel medio del mar y tiene una superficie de 25,2 kilómetros cuadrados, o sea, bastante grande. Y una profundidad de 115 metros por metro. Bueno, ahí venden pepinos locos y cevinachos, que es lo que es cevinachos, no sé. Alquilan paletas, sombrillitas y sabrositas, esos son helados. Una casita con unos colorcitos bastante eh, raro, con unos cuartos para uno desvestirse. Eso es para uno ponerse en los trajes de baño, ¿no? Y bueno, fíjense cómo esos negocios están sobre pilotes de madera, porque parece que sube bastante el nivel en algún momento. Bueno, Coatepeque significa Cerro de la Serpiente en el lenguaje náhuatl, que todavía hay cantidad de gente que habla eso, ¿no? Y está considerado una reserva para el pueblo, para el país, ¿no? Hay muchas casas, que yo siempre me he preguntado, señores, tantos lagos artificiales que tenemos aquí, bellísimos, bellísimos. ¿Por qué ese lago de la presa de Tavera es una preciosidad? El lago este que está al lado de Cotuí es un sueño. Como que no, como que la gente no le ha cogido el gusto para construir casas de verano eh, y hacer deportes acuáticos ahí. Bueno, estas son, es un paseo que me hicieron en el bote por el lago, uno da una vuelta por ahí, ¿no? Claro, hay muchas casas que son ya de riquitos, ¿no? El, 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 el lago tiene dos islas, una que se llama Isla del Cerro y otra la Isla de los Manguitos. ¿Y qué más? Bueno, en esa casa fue que el 3 de diciembre de este año, el secretario de Estado Marcos Rubio, Nayib Bukele, lo recibió ahí. Y hay muchas fotos de ellos justamente hablando ahí en el lago. Ahí fue que entraron en todas las negociaciones y toda la cosa. Cuando, eso fue en el recorrido que hizo Marcos Rubio por países
Centroamérica, y bueno, y aquí vino también. Casas muy modernas, unos muchachitos ahí jugando. Y el lago tiene una cosa muy curiosa, y es que el lago ha cambiado de color. Pero no que cambie de color de la noche a mañana, no. Sino que este año el lago es verde, pero el año anterior era como un azulito pálido. Y bueno, y los científicos comienzan a averiguar qué es lo que es eso, cómo es la cosa, y se cree que eso son unas microalgas, qué sé yo, que yo no sé lo que, pero es un dato curioso, que cambia de color. Bueno, esa casa que le interese, esa casa la construyó una señora en el 1932 y dicen que ella hizo un pacto con el diablo de manera que todos los negocios que ella hiciera le salieran bien. La mujer se murió y ahora resulta que por esa casa, ahí adentro, usted entra ahí y usted oye cadenas lastrando. Pues el asunto es que esa casa nadie va, nadie la quiere comprar, dicen que es una casa de bruja. Y que quiere ir a Salvador puede ir a esa casa, la casa de conchas regaladas. Bueno, más casitas lindas en el lago, y así seguimos. Y aquí seguimos dando ruedas, y entonces llegamos al pueblo este de Santa Ana. El pueblito ese de Santa Ana, como le digo, un pueblo que está en la frontera, no en la frontera, pero a muy pocos kilómetros de Guatemala. Tiene un palacio municipal muy bonito, un teatro, el palacio lo vamos a ver ahorita, ese es el teatro, miren lo que es el teatro, ¿no? Digo, es un pueblo, para ser un pueblo, un teatro está muy bien, ¿no? Un casino, algo así. Y la catedral, evidentemente, una catedral, un gótico raro, perdón, sí, un gótico como raro, ¿no? Pero es más suntuosa, evidentemente, que la de la capital, ¿no? Pero tiene paloma, compadre, por todos lados. Este que está aquí es un homenaje que le hicieron a David Granadino, eh, que fue el compositor de un bal que se llama Bajo el Almendro. Yo lo busqué en internet, óiganlo. Cuando una pieza musical tú te la sientes atractiva en la primera audición, eso lo decía nosotros, un profesor que nos dio a nosotros un curso de apreciación musical, es porque esa pieza tiene mucha calidad. Óiganla y ustedes verán que le va a gustar. Se llama Bajo el Almendro. Usted la busca ¿cómo se llama? En Netflix, lo que sea, y le va a gustar. Él es el compositor de eso. Bueno, esto es un detalle de la catedral. Dentro de la catedral, como ustedes ven, también un cuadro enorme, una foto grandísima de Monseñor Romero. Fíjense qué elegante, esos arcos. Esto es una capillita que tiene a Cristo cuando lo llevan al Calvario y luego cuando lo crucifican en el medio y luego del otro lado cuando él, la ascensión. Mucha gente devota, muchos católicos. Bueno, y aquí hay también hay ciudadeñas que iban también a rezar a la Virgen. Una pintura de un santo de ellos. Bueno, este es un edificio del centro judicial, de corte más bien moderno. Y Paloma, señores, Paloma, 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 Paloma. Miren la catedral, ¿eh? Forrada de Paloma, compadre. Bueno, aquí venden un refresco que se llama La Bendición de Dios, eso es refresco. Y bueno, y en el pueblo alrededor del parque está lleno de negocios que venden todas las cosas. Un centro cultural, una mujer vendiendo, ¿qué vende esa mujer ahí? Pepino, igual que en México, la gente come pepino con picante, guineo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y también están los delivery, igualitos que aquí, pero evidentemente estos no andan huyendo así. Pues yo no sé, pero nunca vi uno que se me tiró arriba, ¿no? Como lo de aquí.
en el parque venden muñequitas. Esto que está aquí es una oficina gubernamental que tiene enfrente. El parque se llama Parque Libertad. Y estas eran tres tinellitas que andaban ahí con una grabadorita y nos pidieron una entrevista. A ver qué ustedes opinan de Santana. Usted nunca había venido a Santana, no, nunca había venido a Santana. ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó Santana? Ay, sí. Bueno, el resultado fue que me encantó estar con la muchachita. Ella andaban con un asistente, con un señor, con ella, con un profesor, no sé qué era. Era para entonces ella enseñar eso en la escuela. Bueno, seguimos. Hay un barco hipotecario que me llamó la atención, un barco hipotecario allá, ¿no? Y miren aquí, entonces, la misma historia. Una cosa ahí con la menorá y con la estrella de David, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, no sé si hay judíos. Entonces, de Santana, nosotros hicimos ese recorrido a Coayuba, que es usando lo que se llama, lo que ellos le llaman la ruta de las flores. Eso vuelvo, insisto, vuelvo y le digo la victoria. Eso se parece con Tan Jarabacoa. Ustedes ven todas esas hojas, verde, 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 roja, 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 amarillo que pitan. Y las frutas son una belleza. Bueno, como ustedes verán, estas no, estas son artificiales de un cementerio, ¿no? Porque había un cementerio cerca y pues, tomamos fotos. Esa es una vista del valle cuando íbamos subiendo para entonces agarrar todas esas lomas que están ahí, lo que le llaman la ruta de las flores. Café, va a café. Bueno, y aquí hay un sitio para uno pararse a beber refresco y hacer una paradita técnica, ¿no? Llevan los naranjos. Miren las florecitas, más florecitas, las guaguas que son como media, con mucha vaina, ¿no? Y mucha cosita, ¿no? Bueno, aquí ustedes ven que venden los pepinos. Todo eso es picante, señores, como coceró con mango, picante, todo, piña. Miren el tamaño de esa piña, esos melones. Bueno, aquí venden la florecita y venden también de abeja. Miren esos colores. Eso no es Photoshop, señores. Eso es verdad. Eso es así mismo como está. Eso no es sin trampa ni nada. La cayena, una flor de una mata de la que dice platanito. Bueno, y aquí una tienda, todos los disparates que venden por ahí, ¿no? Aquí venden licuados, refrescos, frozen y frappé. Y establece la diferencia. El licuado venden de fresco, el refresco venden de fresco, el frozen, bueno, más florecita linda. Miren esas flores de Pascua. Esas no son de Bonao, esas son unas hortensias. Miren ese bonsai, qué belleza, ese bonsai tan bello, bello. Lo que han quebrado en su vida, con bonsai en su vida, ese bonsai le tiene que llamar la atención. Miren qué belleza ese ramo que se tira a la derecha, hacia la izquierda, enorme. Bueno, y esto me llamó la atención. En mi vida yo había visto zapotes así, porque los zapotes de aquí son como alargados, ¿verdad? Como, qué sé yo, como una elipse, ¿no? Si tú le das un corte, como una elipse. Pero zapotes redondos, no. Cuando yo lo vi, yo pensé que eran nítidos y después no, que son zapotes. Bueno, pues son cosas de... Esa es una pupusería que se llama Anita. Yo quise poner un negocio de eso aquí, pero cuando el establecimiento donde yo lo iba a poner, yo le dije que el negocio se iba a llamar pupusería. Me dijo, aquí no vamos a poner un nombre con ese nombre, no. ¿Cómo te va a poner un negocio que se llame pupusería? ¿No? Me dijeron que no, bueno. Bueno, y este fue Huayuba. Estaba arreglando la calle, había un desorden grande, pero ahí, miren, aquí hay una sesión de comedera. Comiencen a ver de izquierda a derecha. Esto es un plato mixto de costillitas y camarones. Aquí un pescado, aquí una pechuga, aquí creo que es una tortilla y aquí, bueno, mira, aquí eso es maíz pelado lo que hay ahí, ¿no? Ay, el maicito, miren, ese es una chulería. Aquí lo vendía una vez, yo no sé por qué aquí dejando de vender eso, yo también lo hacía en mi casa, ¿no? Uno agarra un maíz sancochado, lo embarra de mayonesa o de mantequilla y luego lo pasa lo polvorea con parmesano. Oye, eso es una ricura.
Miren toda la comida, señor, que hay. Ahí hay de todo. Miren esto otro. Camarones. Tú ves, esos camarones cuestan $9, pero es el plato entero ese que está ahí. Y ese es un típico de longaniza. Todo tipo de longaniza con un aguacate, de otro lado una pechuga a la plancha. Va, chicharrones. Yuca con chicharrones. Carne a la mexicana. Pechuguita de pollo, camarones. Bueno, aquí. Lo que me preguntan es qué comen allá, miren, ahí están los platos. Así lo hacen los allá. Había un tipo tocando cosas, es lo que le digo, se parece, México tiene una influencia tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, y estas son piñas, porque miren el tamaño de la piña, señores, son piñas, no son pendejadas, son piñitas chiquiticas, no son una piña responsable. Y te la venden con alcohol, te la venden con ron, sin ron, como tú. Bueno, aquí hay una pastelería, este es un tipo que se inventó una vaina que lo arrastra con su vehículo y la gente se encarama ahí arriba y le da una vuelta y una gozadera total. La iglesia, muy modestica, me llamó la atención la arquitectura que es un poco atípica, ¿no? Blanca, entonces sus arcos así con esos rojos tan fuertes, con un ángel colgando en el medio, eso tampoco yo lo había visto, como si fuera un columpio, no sé qué es lo que es. No hay mucha vaina rara, ¿no? Bueno, es una vista del parque, entonces ahí es un sitio que cerca de ahí mismo que venden agua potable, a 35 centavos el galón y a 75 el cántaro. Pero también hay un baño público ahí, ¿no? Los niños y los adultos cuestan 35 centavos, ¿no? Y un letrero que dice muy claro, muy mi amigo serás, pero el baño lo pagarás. Clarito. Este es otro sitio que vendían esa cosa como caramelizado, que eso es como lechosa, ¿no? Algo así. Lechosa, estos son higos, y creo que lechosa también, ¿no? Estas son las cosas chinas, bien. Yo probé de eso, muy bueno que está esa cosa. Bueno, estas son las cosas que venden de artesanía, todos los disparates que venden ahí, todas las cosas. Yo compré una piedra, como le conté. Y aquí hay más recuerditos y pendejaditas y cositas, toda la vaina del mundo. ¿Sí? Muchas cosas que tienen que ver con la cultura de los nativos. Ahí está la cosita que yo le digo. ¿Eh? Eso es una cosa que las ratas, con una jipetica, y la gente se monta ahí arriba y le ponen música y te da un paseo y un candel cada. Son pueblitos muy humilditos, con una fuertecita. Este tiene un nombre que es con un nombre como de esos trabalenguas, ¿no? Porque es un pueblo indígena, ¿no? Salcoatitlán. Oiga, Salcoatitlán. Se me queda la lengua a uno, pero bueno. Una iglesia que no es muy linda, pero bueno, grande. Estos son dulcitos que venden artesanales, pueden comprar y llevar. El parque. Mire lo que le digo, la misma historia. Esas son unas Catrinas que hay ahí cantando y cosas de esas, que uno le da propinita y cosas de esas. Pero la influencia mexicana se siente por donde quiera que usted vaya. Hortensia, un centro comercial cerca. Miren, había como un desfile de algo, no sé de qué era, pero un desfile, se un tapón del carajo y eran estos muñecos que vendían aquí, fíjense, gente disfrazada, no sé por qué. Este es otro pueblito que se llama Nahuizalco. Nahuizalco, ¿no? Para uno leerlo medio agradable. Bueno, ahí nos paramos a comprar atole, a beber cositas y a comer vainita. Y esta mujer que hizo ese pancito, ya yo lo hice aquí, ¿no? Tú agarras un pancito como de hot dog, pero más bien como la textura de la masa es como si fuera un pancito francés, lo partes por mitad y le pone un poquito de berro adentro. En la parte del berro le pone una ruedita de, de pepino y una de cosa, de nabo. Le pone una carnita, luego le pone unos vegetalitos salteados, luego le pone otra más,
y luego agarra y del caldito con que usted preparó la carne picada que está allá adentro, ese caldito usted hace fuap y le tira un chico. Padre, mire, eso está bueno. Yo lo hice aquí en mi casa. Todo el tiempo que yo estuve ahí, estuve medio malito de la barriga y del estómago y no pude comer a esa cosa. Ahí estaba una cosa haciendo pumusa, verla ahí. Señora. Y este era un friero que estaba ahí. Yo no pude tomarle foto a una muchacha que fue ahí y el tipo agarró un vaso, rayó el hielo y se lo echó en el vaso y hizo una loma una loma de cosas, ¿cómo se llama? De hielo ahí, rayado, arriba del vaso. Entonces, a eso, el tipo agarró unos limones enormemente grandes, así que tira, y con un imprimidor hizo así, ¡ah! Lleno de limón, de agrio de limón, algo así. Y después agarró una cosa que no me lo tenía que decir, que eso era picar como el diablo, rojo, y le puse todo ese hielo teñido de ese rojo. Digo, ¿y eso pica? Me dice, así, limón agrio con picante. Pero aparte de eso, el tipo también vendía de frambuesa, de jugo, como lo que vendía caña pimentel. Igual que eso, sí mismo. Pero el de la tipa era con limón y con picante. Bueno, este es el parque, ya está los turistas. Este fue el muchacho que tuvo con nosotros. Fuimos a esa iglesia que está un poquito descuidada. Esta señora está pidiendo boda. Bueno, y de ahí nosotros fuimos al sur. Acuérdense que en CNN, ahora no, pero por un tiempo en CNN, promoviendo a El Salvador como un destino para hacer surfing, porque las olas, coño, son enormes. Fuimos al sitio, era en la tarde, estaba muy nublado y lloviendo, pero se dejaban ver las olas. Ahí se ven las olas. Miren esas olas. Y todo el que vaya a eso que va. Me llamó la atención la tabla, vamos a ver una tabla, porque las tablas son diferentes a las que se usan aquí. Yo no conozco mucho ese deporte, pero yo sí sé, digo, me imagino, que para diferentes tipos de olas usan diferentes tipos de tablas. Bueno, aquí está, esa roca que está ahí atrás tiene mil y una interpretación. Todo depende de su imaginación. Te fijas, como que son cortos los tramos, por eso, miren esto, es Río San Juan. ¿Se acuerdan de Río San Juan, los ostiones? Ahí vendían esos ostiones. Y el pueblecito tiene una calle que es paralelo a la costa, que está como a 100 metros más o menos de la costa y va como a 100 metros. Por esa calle circulan los vehículos y hay parqueos del otro lado de la calle. De este lado de la calle son todos esos callejoncitos que están llenos de hotelitos, de negocitos, de pendejaditas, de vainitas, todas esas cosas que les gustan a los turistas. Bueno, mire la tabla como que es como media cuadrada, ¿no? Y los negocitos, mire ese muchacho como lleva esa tabla ahí. Las tablas son como, bueno, no sé, yo no conozco mucho de eso, pero es como que yo me imaginaba la tabla grande que usa. El única gente que pegaba con eso era aquí Manuel, pero no era así como ahora. La playa se llama El Tú. Y eso fue llueve, 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 llueve. No hay que decir nada. Mira la gente donde va mojándose ahí. Pero eso es parte del turismo, ¿no? Señores, eso es todo por este país tan interesante, tan bello y donde existe tanta seguridad y usted se siente tan feliz. Yo para mí El Salvador es una maravilla y se lo recomiendo de verdad. No es caro, hay muchas cosas que hacer. Hay centro comercial igualito que lo de Miami, igualito. Si usted lo que quiere ver es igual de lo de Miami. Si usted quiere ver pupusas y vaina de esa, pues también hay.